Cuando hablamos, amigos, del Decálogo Universal, vamos a hablar del Decálogo Universal, que es prefijado para tus últimos días. Para tus últimos días es prefijado, como dice en Efesios 1:10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Pero ¿por qué tiene que ser? Porque ahora vamos a hablar la restauración del pueblo. Pero ¿cómo? Vamos a entender, tiene que haber una raíz y el por qué se restaura. ¿Por qué se restaura? Restaura significa que regresa de nuevo al inicio o al principio como era. Se da un inicio. Así como el pueblo se formó con Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas, también en estos últimos tiempos se empieza a restaurar el pueblo. Pero ¿cómo se entiende esta parte de restaurar? El rey Salomón dijo en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que fue hecho? Lo mismo que será. Ahora, en el tiempo de nuestro Mesías, antes de partir, antes de irse, se reunió con sus discípulos, estuvo con ellos por 40 días. Y en el último día le recomienda, pero al mismo tiempo le preguntan los discípulos, le dicen: Señor, ¿y cuándo vas a restituir el reino de Israel? ¿Cuándo vas a restituir? Entonces le dice: no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. Solamente vayan y prediquen de mí en los cuatro cabos de la tierra. Vayan, hablen de mí. Entonces le preguntan cuándo va a restituir. Restituir significa que va a regresar a su dueño primero. ¿Cuándo vas a restituir el reino? ¿Hasta cuándo? Y él dice: no le toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. No. Algunos me están preguntando, o algunos me dicen, me están dando un mensaje: ¿dónde está escrito? Muy bien, vamos a enviar en Hechos, capítulo 1, versículo 6. Entonces los que se habían juntado le preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en ese tiempo? ¿Restituirás? O sea, ¿va a regresar a su dueño primero? 7. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndose ello, fue alzado y una nube lo recibió y le quitó de sus ojos. Estamos leyendo desde Hechos 1, de 6 al 9. Ahora, y en el 10 nos aclara: y estando con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, y aquí dos varones se pusieron junto a ellos, vestidos de blancos, los cuales también le dijeron: varones Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como habéis visto ir al cielo. Entonces hace ver que tiene que regresar. ¿Por qué? Porque tiene que restituir. Pero vamos a la historia. ¿Por qué tiene que restituir? ¿Qué ha pasado? En el caso de los discípulos es fácil entenderlo, porque le dicen: ¿hasta cuándo vas a restituir el reino? ¿Hasta cuándo cuándo va a acontecer estas cosas? Y entonces le está hablando que no era su tiempo, no era su tiempo. Pero ¿por qué le dice que tenía que ser restituir? ¿Por qué? Ahí en la historia encontramos algo que le preguntan a los discípulos. Porque el pueblo hebreo, o el pueblo judío, porque la palabra hebreo es una palabra que fue una palabra dentro de su cólera, fue el faraón que le dijo a este pueblo hebreo. Hebreo significa que vienen del otro lado del río Nilo. Entonces ellos venían de otro lado, venían de Canaán. Vinieron a Egipto y ahí estuvieron casi 430 años. Por eso dice estos hebreos, o sea, estos que vienen de otro sitio. Bueno, hablamos del pueblo. El problema era que le preguntan a Jesús porque el pueblo hebreo o judío o israelita también tiene significado, porque
encontramos algo muy interesante, que el pueblo no era independiente en ese tiempo, cuando en el tiempo de nuestro Señor el Mesías, no era pagaban los tributos a Roma en ese tiempo. Por eso le pregunta si va a restituir, porque es el pueblo judío, esperaba justamente al que tenía que el pueblo otra vez llegar a ser libre como antes. ¿Por qué como libre como antes? Por la sencilla razón de que el pueblo perdió su independencia. Primero perdió su independencia en el año 607 a.C. ante Babilonia. Dios los castigó porque no hablamos del pueblo, sino los gobernantes y muchos más, las cabezas en especial, no digo todos, la gran mayoría, se dedicaron, antes de adorar a Dios, se dedicaron a adorar a Baal, a uno de los reyes que incluso presentó en holocausto a su hijo, a su primogénito. Imagínate, ¿a dónde llegaron? O sea, ante el dios Moloch. Por esta causa es que Dios los envía por 70 años a Babilonia para que nunca más se vuelva a hablar ese nombre de los Baales. Pues 70 años ahí se fueron. Entonces el pueblo de Israel llegó a ser ya a constituirse como provincia de Babilonia. Ya dejó de ser nación, se convierte en provincia que empieza a servir, a pagar los impuestos a Babilonia. El año 607 a.C. y después de 21 años, el año 586, perdieron su reinado. Así como en el Perú, cuando vinieron los españoles, lo conquistan al Perú, ellos, Francisco Pizarro, Hernando de Luque, Almagro, se fueron hasta el Cusco, pusieron a un inca, lo han puesto ahí, pero los que gobernaban eran los españoles, pero ellos lo pusieron a un inca como representante. Hasta que lo desaparecieron al inca y empezaron a gobernar también los españoles. Así también fue en ese tiempo, algo parecido. Primero lo conquistan en el año 607, empiezan a perder su independencia, nombran un rey así, digamos, los que gobernaban eran otros, era pues Nabucodonosor. El año 586 desaparecieron al rey y no hubo más rey. A Babilonia lo conquista los medos y los persas. Israel, hoy el pueblo judío, pagaba los tributos a los medos y los persas, porque se convirtió, toda esa tierra perteneció a los medos y los persas. Antes pertenecía a Babilonia, por eso es provincia de Babilonia. Después a Babilonia lo conquista los medos y los persas, y pagaba los tributos a los medos y los persas. A los persas, a los medos y persas. A los persas lo conquista Grecia, y Grecia ocupa todas esas tierras de ese pueblo conquistado. A Grecia lo conquista Roma, porque muere el general, murió Alejandro Magno. El reino se divide en sus 4 generales. Y bueno, la cosa es que a las finales Roma los conquista y se convierte en la nación más poderosa, Roma. Y en esa fecha de esa conquista donde pagaban los tributos a Roma, ahí aparece el Mesías. Por eso pagaban los tributos a Roma. Como uno de sus mensajes cuando dice nuestro maestro, concerniente a lo que estamos mencionando, y habla del prepap también, ahí esa parte dice, cuando habla del tema del prepap, dice, los israelitas piensan como los palestinos y como los romanos pundanos. ¿Qué piensan? ¿Que Dios quiere el palacio de gobierno para gobernar ese lugar? Eso dice el fundador de nuestra institución. Ustedes piensan como los palestinos y como los romanos mundanos. ¿Qué piensan? ¿Que Dios quiere el palacio de gobierno para recién gobernar ese lugar? ¿Por qué pensaban como los palestinos? Porque los palestinos estaban esperando al Mesías para que sean libres otra vez como eran al inicio, antes de ser conquistados por Babilonia. Ser una nación independiente, nacer una nación independiente. Ahora, a Roma tampoco no le convenía que nazca ese Mesías, porque si nacía ese Mesías cuando era joven, armaba su ejército y lo enfrentaba a Roma. Entonces no le convenía a Roma. Y pues esa es la causa que
De 2 años para abajo, a los recién que venían a este mundo, a todos los empezaron a matar porque decían que en Belén tenía que nacer el Mesías. De 2 años para abajo. Entonces, como él ya había nacido, por eso que Dios le dice, los ángeles se le presenta a José y le dice, no, llévalo al niño a Egipto, para que se cumpla la escritura que de Egipto llamé a mi hijo. Entonces vemos que en ese tiempo le preguntan, viendo todos estos problemas que le estoy mencionando, le preguntan entonces, ¿vas a restituir al reino de Israel en ese tiempo? Y él le dijo, no les toca saber a ustedes los tiempos y las sazones, no les toca. Solamente van a recibir la virtud del Espíritu Santo, porque en la fiesta de Pentecostés recibieron el Espíritu Santo en forma de lenguas y empezaron a dar testimonio por diferentes lugares. Se cumplió lo que él mencionó. Pero no se cumplió restituir el reino de Israel en ese tiempo. ¿Por qué? Porque tenía que ser en el futuro. Pero ¿por qué tenía que ser restituido? Vemos en el caso de Hechos. Vamos ahora a la historia. Porque después el pueblo de Israel en el año 70, cuando se sublevan buscando su independencia, se sublevan contra Roma con el general Tito, desapareció el pueblo judío, se desapareció, se convierte en Palestina y el pueblo judío fue disperso por todo el mundo. Ahora han recuperado sus tierras en el año 1948. Ahí recién han recuperado sus tierras, hace poco, 1948. Perdieron el año 607 a.C. y el año 1948 lo han recuperado. Han pasado 7 tiempos con este calendario gregoriano, 365 por 7, le llega a 2555 días. Y la escritura dice día por año te lo he dado. Entonces estamos hablando de 2555 años. 2555 años, que es la clave, lo restamos con 607 a.C., llega pues 1948. 1948. Esa es la fecha que recuperaron, por más que se esforzaron desde el año 1918, se esforzaron por conseguir su independencia hasta que lo consiguieron en 1948. Tenía que cumplirse 2555 años. Ahora, pero no el reinado no lo han recuperado. Lo perdieron el año 586, aplicando la fórmula de 2555 años menos 586, encontramos que en el año de 1968 ellos debían recuperar su reinado, cosa que no lo han recuperado. 1969. Ahí debían recuperar su reinado, cosa que no, porque el reinado fue cambiado a los gentiles. Pero vamos a comprenderlo, todo lo que estoy mencionando tiene que haber una base y por qué se realizó y por qué pensamos que el pueblo tiene que ser restaurado como la antigüedad. El día de hoy, por ejemplo, el pueblo, claro que sí guarda los sábados, lunas nuevas, las fiestas, así, porque tampoco no pueden hacer nada del rito sagrado porque no tienen no tienen templo, solamente un muro de lamentaciones donde siempre van a lamentarse por lo que pasó, por sus ancestros. Pero el problema neto, para que surja todo este caos, porque es la verdad, todo fue en el monte Sinaí, increíble, es el punto céntrico de todo lo que había acontecido. Fue en el punto céntrico es en el monte Sinaí, cuando Moisés descendió con las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios por ambos lados, para que el pueblo lo reciba, y el pueblo no lo recibió. Se rompió esa alianza con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel empezó a pasar como una figura para el futuro. Todo lo que aconteció fue una figura para el futuro. Por segunda vez lo vuelve a llamar Dios a Moisés, por segunda vez, y le dice, lábrate 2 piedras como las primeras, sube a mí al monte, y para darte los mandamientos y leyes. Entonces Dios le empieza a escribir con su mismo dedo, como al inicio, vuelve a hacer lo mismo, pero luego le dice, ya no para ese tiempo, sino para el futuro. Salmo 102, 18. Escribirse a esto para la generación venidera, y el pueblo que se criará alabará a Jah. Ya está esclareciendo que se escribe para el futuro, y el pueblo que está por criarse, o el pueblo que se va a criar, alabará a Jah.
ya esclareció que se escribe para el futuro y en el futuro tenía que formarse un nuevo pueblo. Como se forma un nuevo pueblo, se cumple lo que dijo Pablo en Romanos 10, 19, 20, 21. Romanos 10, 19, 20, 21. Dice ahí bien claro, les habla, Pablo les hace recordar y le dice, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con gente con que es mía. Ya está esclareciendo que lo va a poner a celos con gente que no es su gente. Y con gente insensata va a provocar a ira. Ya está esclareciendo que Moisés profetizó que le va a poner a celos al pueblo natural con un pueblo que no es su gente. O sea, con otro tipo de gente, con gente insensata, con gente pagana, con gente, ¿cómo le puedo decir?, lleno de errores y de faltas, con gente lleno de tradiciones y costumbres, con gente extraña. Tenía que poner a celos. Dice bien claro, porque todo el tiempo extendió sus manos a un pueblo rebelde y contradictor. Todo el tiempo extendió sus manos. Por eso que levanta un pueblo y tiene que manifestarse en un pueblo que, digamos, con gente insensata, y también gente que nunca lo buscaron a Dios ni tampoco preguntaron por él. Eso dice en Romanos 10, 19, 20, 21. Ahora, este pueblo que tiene que levantarse no es su pueblo, porque su pueblo está en Palestina, pero dice, le llamará pueblo mío, como dice en Joel, y también el Pablo lo resalta en Romanos 9, 25, 26. Llamaré al que no es mi pueblo, le llamaré pueblo mío. A la no amada, lo llamaré amada. Y en el lugar donde les fue dicho, ustedes no son mi pueblo, pero ahí se llamarán hijos del Dios viviente. O sea que algo misterioso, algo grande, tiene que pasar en este futuro. Estamos hablando en este tiempo. Se forma este pueblo, y este pueblo, al formarse este pueblo, viene muy interesante, dice el profeta Oseas, como el pueblo se quedó, estuvo muchos días, estuvo sin rey, entonces tiene que hablar que en el futuro tiene que haber un rey. Estuvo sin príncipe, estuvo sin sacrificio. Mire cómo son cosas que tienen que acontecer. Mejor voy a pasar lectura en Oseas 3, 4 y 5. Vamos a comprenderlo ahora. Con todo lo que estoy mencionándoles, y ahora es fácil comprender. En Oseas dice 3, 4 y 5, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Muchos días los hijos de Israel estarán sin rey. Llámese así que si hablamos ahora, regresamos al viejo mundo, ellos no tienen rey hasta el momento, no tienen. No hay un rey, simplemente es un representante que los gobierna al pueblo allá en el pueblo de Israel. Actualmente no tienen rey. Porque bien, hemos visto que en el año 586 perdieron su reinado y debían recuperar su reinado, un rey, en el año 1969. Ahí debían aparecer el rey, ahí en Israel, cosa que no apareció, por eso solamente tienen un representante. Por eso dice acá que muchos días el pueblo de Israel estará sin rey, estará sin príncipe. Y cuando hablamos de príncipe, hablamos dos términos. Príncipe son todos los sacerdotes, esos son los príncipes de su pueblo. Altos dirigentes, esos son los príncipes. Y si hablamos de príncipe, estamos hablando que el título de un rey, sus hijos son príncipes y las hijas princesas. Y si hablamos que el rey es Dios, estamos hablando de su hijo, que es un príncipe. Por eso dice, estará sin rey, estará sin príncipe. Luego dice, y sin sacrificio, no hay sacrificio. Estamos hablando de sacrificio, no hay sacrificios ni holocaustos, no lo hay. Por eso que el pueblo de Israel, hasta el día de hoy, están luchando por construir el tercer templo para que se realice la parte ceremonial, quiere decir, estamos hablando de los sacrificios y los holocaustos, para que se dé cumplimiento, pero no hay el que tiene que venir, están en plena espera. Más o menos imaginan, aparece un grandes personajes por acá, pero no, porque tiene que reunir varios puntos, tiene que ser erudito en la Torá, tiene que saber en la parte política,
Varios puntos. Militar, tiene que ser sacerdote. Son varios puntos que tiene que tener, si no, no puede asumir. Porque dice, por eso dice bien claro, muchos días estarán los hijos de Israel sin rey. Hasta el día de hoy no tienen rey. No tienen príncipe hasta el día de hoy. No ponen en práctica los sacrificios y los holocaustos. No está. Sin estatua, dice ahí en Oseas. ¿Cómo voy a ser una estatua? Es una obra, una escultura que representa pues una figura humana o animal. Es una escultura, porque antiguamente pues habían sus esculturas, hacían y por esta causa eran castigados. Dios los castigaba. Va a haber sin efod o epod. No va a haber efod o epod. ¿Qué es un epod o efod? ¿No? Porque dice efod en unas, en otras dicen epod. Viene a ser pues una vestidura de lino fino, corta, sin mangas, más o menos lujosa, que se pone los sacerdotes, especialmente el sacerdote principal del judaísmo. Sobre todas las otras, les cubre especialmente las espaldas, o sea, como especie de un chaleco más o menos, pero eso se pone, le cubre la parte de las espaldas, y adelante tenían pues acá a los costados, a esta altura, tenían los famosos Urim y Tumim. Eso es Urim y Tumim. Urim significa luz, es luz, y Turim significa perfección o luz perfecta. Entonces ellos tenían acá, que era algo que también tenían que ver mucho cuando Dios no se manifestaba. Sacaban el Urim y el Tumim y hacían ¿cómo le puedo decir? Jugaban como a la suerte, y a dónde tenían que ir. Ya recuerdo lo que decía el Urim y el Tumim. Por eso se habla que es luz o también es perfección de luz. Entonces, ambas cosas. Y al mismo tiempo tenían en el pecho un pectoral donde habían 12 piedras preciosas, los cuales llevaba grabado el nombre de cada una de las tribus de Israel. Entonces, eso es. O sea, mucho tiempo estarán. No hay aquel sacerdote principal que lleve el epod, donde están las 2 piedras, el Urim y el Tumim, y también el pectoral, donde llevaban contenido de donde las piedras donde estaban las 12 piedras de Israel que representaba cada tribu. Entonces no lo había. Y sin terafines. ¿Qué cosa terafines? O sea, hace ver que mucho tiempo el pueblo va a estar sin rey, sin príncipe, no van a haber sacrificios hasta el de hoy, no hay. Sin estatua, porque se dedicaban también a un poco le daban la contra a Dios en ese tiempo, la idolatría, sin serafines. Terafines. ¿Qué significa terafines? Ídolos pequeños, así como el caso de Raquel, que hurtó a su padre Labán. Él ocultó en la montura de su camello cuando Labán lo estaba buscando y le dijo, ¿dónde está? Entonces ella dijo, no puedo levantarme porque estoy con mi costumbre, con mi menstruación, no puedo. Eso está en Génesis en el capítulo 31 que estamos mencionando. Entonces, esos significan los terafines. O sea, dioses pequeños, o sea, estatuas pequeñas, ídolos pequeños. Eso es. Ahora, como ya tenemos este informe de Oseas 3, 4 y 5, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin epod, sin terafines. Después dice, volverán, está hablando ya del futuro. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. O sea, no es ahora, sino en el fin de los días tenía que pasar esto. En el fin de los días. Y en Crónicas, 2 Crónicas 15:3, está hablando, ¿no? Que en el fin de los días buscarán a Jehová su Dios. En el fin de los días. Y en Crónica dice, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, porque Dios se apartó. Sin verdadero Dios, sin sacerdote, sin enseñador y sin ley. Muchos días ha estado el pueblo de Israel, el Estado de Israel, sin verdadero Dios, sin sacerdote, porque el sacerdote es para que presente los sacrificios y los holocaustos, sin enseñador, porque el enseñador es, que viene de parte de Dios, tiene que enseñar, y sin ley.
Bueno, la ley siempre lo han tenido, la Torá siempre lo han tenido. ¿No? Ahora, hasta ahí estamos encontrando puntos claves para poderlo entender. ¿Cuál es el motivo y la causa que tiene que restaurarse nuevamente? Para que se restaure todas estas cosas, para que se restaure, tiene que haber un restaurador. Si no hay un restaurador, no pueden hacer nada. Pero ese restaurador tiene que ser ordenado por Dios, no por los hombres. Por eso vuelvo a repetir, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin un verdadero Dios, sin sacerdote, sin enseñador, sin ley, sin sacrificio. Y si hablamos, nos damos una imaginación sin sacrificio, sin sacrificios y holocaustos, para estos los sacerdotes y levitas, el pueblo de Israel no tiene el lugar donde presentarlo, porque el lugar donde estaba el templo de Salomón no existe ahora, no existe. A ese lugar han invadido, más de la mitad lo tienen invadido los musulmanes, hayan construido la mezquita. Otra parte lo tiene la Iglesia Católica Romana, otra parte lo tienen los cristianos. ¿Qué le corresponde al pueblo judío? Simplemente el muro de lamentaciones. Entonces, ¿dónde van a construir? No hay. ¿Por qué? Porque Dios cambió su promesa. Cambió su promesa. Cuando venga su tiempo, Dios toma un instrumento para restaurar todo. Por eso dice en Amós 3:7, porque nada hará Jehová, nada hará el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea, tiene que revelarlo y de acuerdo a eso viene a realizar el trabajo. Así como en el tiempo de Moisés, Dios le ordenó a Moisés, anda y saca a mi pueblo, pero yo no puedo. Le dijo, ¿cómo voy a ir? ¿Quién soy yo para ir a sacar al pueblo hebreo? ¿Quién soy yo? Conoció pues el poderío que había en Egipto, porque él también ha sido general. ¿Quién soy yo? ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Tíralo al suelo. Se convirtió en una serpiente. Se asustó y saltó. Y luego le dice, cógelo por la cola. Lo cogió, otra vez se convirtió en su palo, en su cayado que tenía. Mete tu mano al costado. Metió su mano al costado. Sácalo ahora. Estaba lleno de blanco, estaba lleno de lepra. Se asustó también igual. Mete tu mano otra vez. Fíjese, le dice, no tengas miedo, no temas, porque yo voy a estar contigo. Así que por eso que va confiadamente, porque sabemos que Dios lo iba a acompañar en todo momento. Entonces el que lo guiaba, hacía las señales y los milagros, era Dios a través de Moisés, a través de una vara también. Ahora, por eso dice en Amós, porque no hará nada el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos los profetas. Una vez que le revela su secreto a su siervo los profetas, estamos hablando de un profeta, hablamos de un siervo, porque así nomás no puede hacerse, porque dice bien claro en Isaías, vamos a aclarar Isaías, vamos a ver Isaías 19, 20, 21, vamos a ver. Isaías 19, 20, 21, voy a pasar lectura. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. ¿Qué cosa dice acá en Oseas? Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin príncipe, sin sacrificio. Ya está muy bien. En Crónicas, muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios, sin sacerdote, sin enseñador y sin ley. Lista, ahí está. Sin sacerdote. No puede haber sacrificio si no hay un sacerdote. Los sacerdotes, si no hay, no puede haber sacrificios si no hay sacerdotes. Y para eso tiene que haber un enseñador. Si no hay un enseñador, tampoco. Y para enseñar, tiene que haber ley o Torah. Si no hay Torah, no se puede hacer nada. Por eso dicen en Isaías, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto. Egipto significa mundo del pecado. Porque dice en Apocalipsis, para aclarar, porque de repente algunos tienen un poquito de dudas, dice en Apocalipsis capítulo 11. Vamos a ver qué cosa dice en Apocalipsis 11. Apocalipsis 11. Vamos a ver Apocalipsis 11. Ya está. 8.
8. Esos cuerpos serán echados en las plazas de la grande ciudad, que espiritualmente es llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Si vemos a través de la historia, Jesús no fue crucificado en Egipto, sino fue en Jerusalén. En Judá. En Jerusalén. No fue en Egipto. Pero espiritualmente significa, Sodoma y Egipto significa mundo del pecado. Por eso dice, en aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, en forma espiritual, en medio de todo el pecado, tiene que levantarse. Y el trofeo de Jehová junto a su término. Trofeo es alguien que venció. Por eso dice, no puede hacer nada Dios sin que revele su secreto a los profetas. No puede hacer nada. Entonces, alguien tiene que vencerlo. Encontramos también la respuesta. Alguien tiene que vencerlo. Alguien es el trofeo, el ganador. Por eso dice en Apocalipsis capítulo 5. Vamos a leer. 1, 2, 3, 4. Vi en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono un libro escrito de dentro y de fuera y sellado con 7 sellos. Y vi un fuerte ángel predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, abrir el libro ni mirarlo. Y yo lloraba mucho porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. 5. Y uno de los ancianos me dice: no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Entonces, el trofeo viene a ser aquel que venció, aquel que triunfó, el cual, mejor dicho, aquel que fue elegido, de tantos, el que fue elegido, entonces viene para restaurar. Así como vemos en el caso de Moisés, estamos hablando total, en algunos historiadores dicen que salieron más de 670,000 de Egipto, sin contar los niños, y otro pueblo aledaño llegó casi a los 3 millones de habitantes. Pero vamos al pueblo judío, netamente. De todos ellos, solamente Dios tomó a uno como instrumento, a Moisés, que fue instruido en la corte, todos sabemos la historia. Pero vemos acá que Dios elige. Acá hemos encontrado, muy interesante, alguien que venció. Alguien que venció. Por eso decía Pablo en 2 Corintios 12, 1, 2 y 3, conozco a un hombre en Cristo hace 14 años que fue arrebatado al tercer cielo, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Vemos a alguien que venció, alguien que fue arrebatado, alguien, ¿no? Mejor pasemos lectura, para nosotros evitar un poco de confusión. Vamos a verlo. 2 Corintios, capítulo 12, versículos 2 y 3. Vamos a leer. Dice así. Dice lo siguiente: conozco a un hombre en Cristo hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras secretas que el hombre no puede decir. Entonces, ¿cuáles son esas palabras secretas que el hombre no puede decir? Cuente su testimonio, nuestro querido maestro, que cuando llegó a ese lugar, era un local lleno, las paredes eran transparentes, estaban llenos de luz. Había una mesa con 24 sillas y todas estaban vacías. Entonces él pensó, ¿quiénes se sentarán aquí? Y cuando dio un paso más adelante, escuchó una voz y le dice: Ezequiel, ¿ya llegaste? Ya llegué, a ti te estamos esperando para iniciar la obra. Y luego el padre se puso de pie y se fue a una pizarra y empezó a escribir los mandamientos en esa pizarra. Luego dice el Espíritu Santo, le dice: Ezequiel, anda a la biblioteca, trae una cartulina, pone sobre la mesa y empieza a escribir tal y conforme está en la pizarra, sin aumentar ni disminuir. Y él empezó a escribirlo. Una vez que terminó, lo revisaron, era conforme. Ahora te vas a la biblioteca, traes el libro de la vida y anda ahora sí. Predica, o sea, anuncia estas palabras
y junta lo que están escritos en el libro de la vida. Entonces, eso bien encontramos acá son las palabras secretas que el hombre no lo puede decir, que fue arrebatado al tercer cielo. Eso después vamos a conversar. Entonces vemos, alguien ha vencido, por eso dice acá, y será por señal y por testimonio a Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, ¿no? Y será por señal y por testimonio. O sea, tanto el altar como aquel que el trofeo, ambos serán por señal y por testimonio. Mejor repito desde el 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová. Está hablando que en el futuro, como dijo en Salmo, escribiste esto para generación futura, y en el futuro habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto y el trofeo de Jehová junto a su término. Listo, porque es como decir, esta Biblia solo no se levanta, lo tengo que levantar yo. Un altar no se levanta, tiene que haber a alguien que lo tiene que edificar, alguien que lo tiene que construir. Y para que lo construya, tiene que tener el reglamento o las normas de qué manera tiene que hacerse el trabajo. Y entonces, tanto el que levanta el altar como aquel que lo levanta, construye el altar, ambos serán por señal y por testimonio, porque van a decir, ¿cómo es esto? No puede ser. Vienen los comentarios, vienen de todo, pero es por señal y por testimonio que el tiempo es llegado. Y luego dice en el 20, y serán por señal y por testimonio Jehová de los ejércitos en la tierra de Egipto, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, y él les enviará Salvador y Príncipe que lo libre. Vemos acá, ¿por qué llega su tiempo? ¿Por qué levanta un altar? Y aquel que lo venció lo levanta el altar. Porque tanto es el clamor de la injusticia, tanto es el clamor de que hay hay tanta explotación, tanto el hombre es manipulado. No estoy hablando el hombre por el hombre. El hombre es manipulado, es por los espíritus negativos. Por eso el hombre es bien manipulado, viene a ser un esclavo de la parte negativa, un esclavo. Así como el pueblo hebreo fue esclavo, que hacían adobes, etcétera, trabajaban para el faraón, y nosotros también somos esclavos no del faraón, sino esclavos del pecado. Hacemos lo que es del pecado y sentimos placer lo que hacemos por el pecado, no encontramos una paz, no buscamos una alegría. El hombre no encontrar una paz, busca se refugia en la droga, en el alcohol o en otros vicios, pensando que ahí va a encontrar una paz y no la encuentra, y sigue el hombre así en ese plan de buscarlo. Hasta que una vez viene su tiempo y es restaurado, viene acá. Entonces por eso dice, como mucha gente, mucho tiempo están esperando, por eso dice acá en el 20, porque a Jehová clamarán a causa de sus opresores, y él les enviará un Salvador. Les enviará Salvador, uno que los salve, así como Moisés fue a salvar al pueblo hebreo, pero no era él, sino en él había otro que viene a ser Dios, más claro, el que le iba a sacar de Egipto. Pero ese es el Salvador. Y príncipe que lo libre. Cuando hablamos del príncipe, estamos hablando del Hijo de Dios. Dios es un rey y su hijo es un príncipe. Por eso le dice, Ezequiel, ¿ya llegaste? Ya llegué. A ti te estamos esperando para iniciar la obra. Entonces se ponen de acuerdo los dos. Hay un tema que le llaman el visible y el invisible. Los dos se ponen de acuerdo, así como el tiempo de Moisés. Se ponen de acuerdo con Dios. Y van a sacar a su pueblo de Egipto de la esclavitud. Ahora también se ponen de acuerdo para sacar a su pueblo de la esclavitud del pecado. Con la diferencia que antiguamente fue en grupo, ahora va a ser, como dice la Escritura en Isaías, de uno en uno, de uno en uno. Nuestro maestro dice de uno en uno, de dos en dos, de diferentes partes dispersos que están en todo el mundo. Ese es el plan. Y una vez que empiezan a juntarlos, empiezan a juntarse, viene el punto fundamental. Dice en el 21, y Jehová será conocido de Egipto, los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día. O sea, lo empiezan a ver por los mismos trabajos, las mismas obras, las mismas acciones. Van a reconocer que hay algo misterioso ahí, ya no hay una cosa superficial, viene una cosa grandiosa.
Ah, no, Dios está ahí. Por eso dice, Jehová será conocido de Egipto, los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, en el futuro. ¿Cómo lo van a conocer? Uno, dice, harán sacrificios y holocaustos. Listo, harán. ¿Qué dijo anteriormente en Oseas y en Crónicas? Muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio. En Crónica dice, sin verdadero Dios, sin sacerdote, sin enseñador y sin ley. Ahí está. Luego viene acá, se cumple acá, Dios levanta un rey, más claro, levanta un sacerdote, rey, sacerdote, para realizar este rito ceremonial, porque hizo bien claro, Jehová será conocido de Egipto, los de Egipto conocerán a Jehová en aquel día, harán sacrificio y holocaustos y harán votos a Jehová y los cumplirán. Y Malaquías 3.4 dice lo siguiente, y será suave a Jehová la ofrenda de Judá y la de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Ahora sí viene a ponerse en práctica lo que Dios estableció. Se restaura ahora. Se restaura. Empieza a ponerse en ejecución, se restaura. Pero hay algo que para comprender esta parte que se empieza a restaurar, hay algo misterioso, muy misterioso acá. Está bien que se restaure las cosas, y para que lo restaure el hombre, o a quien ha sido elegido, primero tiene que ser restaurado su mente del hombre. ¿Cómo es eso que tiene que ser restaurado? Encontramos en Efesios 4:23, que tiene que ser renovado en el espíritu de su mente. Primero tiene que haber una restauración en su mente, como el tiempo pasado, como dice en Jeremías, que las hijas de Samaria, de Egipto y de Judá tienen que ser restaurados. Quiere decir, como fue al inicio su mente limpia, ahí tiene que llegar. Ser restaurado su mente. ¿Y cómo se restaure su mente? Mediante el conocimiento de la doctrina, mediante el conocimiento de los dichos. Por eso dice, hemos visto acá, en lo que dicen Crónicas, sin enseñador. Y para que haya un enseñador, tiene que ser mediante la ley, mediante la Torá, mediante la doctrina. Si no hay doctrina, ¿en qué va a aprender? ¿Qué va a enseñar? Es como decir, quiero construir una casa. Si no hay un plano, ¿cómo se va a hacer? Entonces, tiene que saber también leer el plano. Si no sabe leer el plano, entonces acá tiene que haber un conocimiento. Por eso dice, tiene que haber tiene que ser renovado su mente del hombre, mediante el conocimiento. Por eso dice en Colosenses 3:10, revestidos de nuevo, el cual es por el conocimiento, es renovado, conforme a la imagen de aquel que lo crió. Y Romanos 12:2 también aclara, no os conforméis a este siglo, más reformaos por la renovación de vuestro entendimiento. O sea, tiene que haber una renovación del entendimiento, tiene que renovarse. Si no hay una renovación, no puede haber nada. Primero, para ser restaurado el pueblo, tiene que tomar un instrumento, y ese instrumento tiene que ser renovado su mente. Tiene que modificar su mente. Mediante el conocimiento empieza a restaurarse todo. Para que experimente cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Para que sepa cuál es la voluntad de Dios, y va a encontrar que mediante el conocimiento va a encontrar que la voluntad de Dios que el hombre lleve al campo de la santidad. Eso es, como dicen en Tesalonicenses, que el hombre llegue al campo de la santidad. Eso es. Entonces vemos acá algo muy interesante, de que para que se restaure el pueblo, tiene que haber un restaurador, si no, solo no se restaura. Pero no va a ser allá en Israel, no, porque el reino es cambiado a otro lugar. A otro lugar es cambiado ese lugar. O sea, a otro lugar cambiado la promesa. La promesa. Por eso dice acá, vamos a ver, que es lo que dice en el profeta Jeremías 31:31. He aquí vienen días, dice el Señor Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Ahí está esclareciendo ya.
Y aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y en Hebreos 8:8 también aclara. Y en Jeremías 31:32, no como el pacto que hice con sus padres el día que torné de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Ahí está mencionando, bien claro. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué? Porque ahí se quebrantó, se rompió el compromiso. Como se rompió ese compromiso, dice, aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nuevo pacto, nueva alianza. Y esa nueva alianza no va a ser como el pacto que hicieron con nuestros padres en el día que los sacó de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Entonces se forma un nuevo pacto, un nuevo convenio y se forma un nuevo pueblo. Y al formarse este pueblo que se restaura, porque si hablamos que se restauran los sacrificios, se restauran los holocaustos, sacrificio significa sacrificar a la víctima, holocausto significa que tiene que ser quemado la víctima, que esto se llama holocausto, todo quemado, dice bien claro en la Escritura. Se restauran, no solamente se restaura el sábado, se restaura la luna nueva, se restauran las fiestas, porque dice en Levítico son mis fiestas. Todo empieza a restaurarse y a realizar las ceremonias debidas en cada fiesta. Presentarse, cumple dos cosas, se guarda el sábado y se tiene que hacer la voluntad de Dios. Se tiene que hacer lo que a Él le agrada. ¿Qué cosa le agrada? Los ritos, hablando de los sacrificios, los holocaustos. Un olor a mí agradable, dice número 28, 2 y 3. Entonces empieza a restaurarse todo como la antigüedad. Ahora, por ejemplo, se avecina la fiesta de las semanas. Eso después estaremos hablando un poquito más adelante. Ya tienen ustedes una idea cómo se restaura, cuál es el motivo y la causa para que se restaure este pueblo en el futuro. Y se restaura en los gentiles. Y para que se restaure tiene que haber un restaurador, tiene que haber uno, porque dicen en Amós 8:11 hemos hablado, hemos hablado en Amós, ¿sí? 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. O sea que para que se manifieste tiene que tomar sus instrumentos el Señor y a través de él empieza a manifestarse. Así como fue tomado Moisés, así como fue tomado Jesús, son instrumentos, los siervos de Dios encargados para cumplir una labor, un ministerio. Así como ahora es tomado de Ezequiel para entregarle los mandamientos, para restaurar su pueblo y para realizar lo que es la unificación. Entonces son puntos que tenemos que desarrollarlo durante estos días y por ahora, queridos amigos, nos van a encontrar ustedes en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, en la cuenta de Vicky Pérez Medina, en Facebook, e Instagram, TikTok y YouTube. Ahí nos pueden encontrar, queridos amigos, vuelvo a repetir, en nuestra cuenta de Santo Salazar Silva, Vicky Pérez Medina, en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube.